todos, en este video estaré realizando el ejercicio 5 en el lenguaje C++. El ejercicio dice, leer en números cada uno con una variable x, desarrollar un algoritmo para verificar si los registros están ordenados en forma ascendente. Comenzamos entonces. Numeral include para incluir el encabezado IOStream que define los objetos utilizados para el flujo de entrada y salida de datos. La línea using namespace std para indicar al compilador que utilice el espacio de nombre estándar, que incluye características de la librería estándar de C++. Declaramos las variables como entero. En este caso, utilizaré las variables C para el contador, una variable n para la cantidad de números, una variable x para los números, una variable de auxiliar para comparar los números entre sí y una variable de error para contar las veces en las que no se cumpla la condición, es decir, que los números no estén ordenados en forma ascendente. Abrimos nuestra función main. Dentro de las llaves, que sería el cuerpo de la función, es donde escribimos nuestro código. Utilizamos la función de salida, cout, para mostrar el siguiente mensaje: ingrese la cantidad de registros. Y finalizar siempre con punto y coma. Luego la función cin para poder ingresar un dato. En este caso, el dato que ingresemos se va a guardar dentro de la variable n. Entonces, con esta función nos muestra el siguiente mensaje. Con esta función ingresamos un dato que se guarda dentro de la variable que indiquemos. Bueno, abrimos nuestro mientras que el contador sea menor a n, que es la cantidad de números, y error, que es la variable que vamos a utilizar para contar las veces en las que no se cumpla la condición, que no estén ordenados en forma ascendente, sea igual a 0, entonces el contador aumenta en 1. Cout para mostrar el siguiente mensaje: ingrese un número, sería mejor. Ingrese un número. Y finalizar con punto y coma. Entonces, cin para poder ingresar un dato, en este caso la x, que sería el número. Mientras que si se cumplan las condiciones, el contador va a ir aumentando hasta llegar a n. Y se va a mostrar el mensaje, en cada vuelta se va a mostrar el mensaje: ingresa un número y se va a ingresar un número. Entonces, por cada vez sería esto. Luego, abrimos un if si el contador es igual a 1, es decir, es el primer registro, la primera vez que se ingresa. Si el contador es igual a 1, entonces el auxiliar es igual a x. De esta manera, el primer número que se ingrese se guarda dentro de la variable auxiliar. Si no, es decir, que ya sea en los siguientes números, que no sea el primer registro, sino los siguientes, entonces la siguiente condicional: si x, el número ingresado ahora mismo, es mayor que el número ingresado anteriormente, es decir, que el primer número ingresado, entonces ahora el valor del auxiliar es igual a x. En este caso, el primer número ingresado se guarda dentro del auxiliar. Luego, en la siguiente vuelta, cuando el contador ya es igual a 2, si ese nuevo número ingresado es mayor que el ingresado anteriormente, entonces ahora el auxiliar tiene el valor de ese nuevo número ingresado. Si no, entonces la variable error aumenta en 1.
Es decir, entonces, que en la primera vuelta se guarda el valor del primer número ingresado y el contador es igual a 1. Se guarda ese número dentro de la variable auxiliar y ahí entonces pasamos otra vez al mientras. Sé que 1 es menor que la cantidad de números, sí, y la cantidad de errores es igual a 0, por el momento sí, entonces el contador aumenta en 1, ahora es 2. Se ingresa un nuevo número que por ejemplo va a ser el 2. Y el número anterior era 1. Bueno, entonces el contador ahora es 2, entonces pasa de esto, vamos al si no y evaluamos la siguiente condición. Si x, que ahora vale 2, por ejemplo, es mayor que el auxiliar, que vale 1, entonces el auxiliar ahora vale 2. Y vuelvo otra vez aquí y así sucesivamente se van comparando entre sí los números. En caso de que el nuevo número ingresado sea menor que el número anterior, entonces no van en forma ascendente y la cantidad de errores entonces aumenta. Por último, hacemos la condición aquí de que si la cantidad de errores es mayor que 0, es decir, que no van en forma ascendente, entonces mostramos el siguiente mensaje. Los números no van en forma ascendente. Y en caso de que la cantidad de errores sea 0, en caso de que no se cumpla esta condición, entonces hacemos un else, es decir, si no, mostramos el mensaje. Los números van en forma ascendente. Y por último, la línea return 0, que finaliza la función main y causa que retorne el valor 0 al proceso de llamado. Si la declaración return es omitida, el compilador de C++ implícitamente inserta return 0 al final de main. Bueno, entonces probamos, compilamos y ejecutamos el código. La cantidad de registros, por ejemplo, 4, 1, 2, 3 y 4 van en forma ascendente. Probamos otra vez. Cantidad de registros 3, 1, 4 y 2 no van en forma ascendente. Entonces el código está correcto. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención.